Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y que Dios mira de lejos al altivo, pero al de humilde condición Dios atiende. Vaya al Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1. El encabezado dice la levadura de los fariseos. Dicen esto ocultándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decirle, ¿a quién? Nota que ahí estaba la multitud, pero Jesús no se dirige a la multitud. Jesús se dirige a sus discípulos. Qué bueno que usted y yo ya no somos de la multitud. Qué bueno que ya somos discípulos. Porque entonces el Señor se va a referir, se va a dirigir a nosotros. Y dice que comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué tenía Jesús en contra de los fariseos? Y esa palabra hipócrita quiere decir que sabían actuar, ¿sí? Que sabían guardar las apariencias. Los fariseos eran gente muy letrada, eran gente docta, era gente que estudiaba la ley y se la sabían al derecho y al revés, pero no la llevaban a cabo. Y eso es el problema que Jesús tenía con ellos. Entonces les dicen, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De tal manera que a Dios no le agrada que fijamos. Él quiere que seamos auténticos y que seamos verdaderos. Dice el versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saber. Todo se sabe, hermano. La gente a veces dice, yo me escondí muy bien, y nadie se enteró. Pero la Biblia dice, porque nada hay encubierto que no hay de descubrirse. Ahora, ¿cuándo es cuando se descubre? Cuando el ser humano no se arrepienta, cuando el ser humano no reflexiona, no recapacita y no pide perdón al Señor y piensa que Dios puede ser burlado. Y Dios no puede ser burlado. Entonces siempre el Señor da tiempo para que nos arrepintamos. Pero cuando el ser humano no quiere, entonces Él pone en descubierto lo que es vergonzoso. Entonces Él pone en descubierto lo que es la desnudez. Y si nosotros no queremos ser avergonzados, tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Y tenemos, hermano, que reconocer que hemos fallado. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, porque delante de Dios todo está descubierto. Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, mire, vulgarmente se dice, ya sacó el cobre, ¿verdad? Vulgarmente se dice, ya demostró lo que realmente era. Porque déjenme decirle que a veces la gente finge, pero a veces se cansan de fingir y se muestran tal y como son. Y usted le dice, no que éramos amigos. Entonces, qué tremendo. Dice el versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho, ¿en qué? En tinieblas. O sea que hay gente que anda en tinieblas, y habla tinieblas.
Dice a la luz. ¿Y quién cree que lo va a traer a la luz? Dios que todo lo sabe. Usted se entera de cada cosa. Que estaba muy encubierto, pero de repente ya se enteró. ¿Verdad? Entonces, dice, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos. Qué tremendo, ¿eh? Porque entonces Dios pone en evidencia todas las cosas. Y los que se arrepienten alcanzan la misericordia. Porque la Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, qué importante es confesar no solamente el pecado, sino la ofensa. Porque hay veces que nos ofendemos entre nosotros. Amén. Y es ahí, hermano, donde tenemos que pedirnos perdón para que haya una solución. Porque somos un cuerpo de Cristo. Y el enemigo, hermano, siempre trabaja en la división. Siempre trabaja en las enemistades. Siempre trabaja en la discordia. Y nosotros tenemos que extirpar todo ello para que podamos caminar como una iglesia. ¿Cuántos dicen? Porque ya le dije la otra vez, a veces decimos, no pasa nada. El hermano no me saludó, no me quiso saludar, pero no pasa nada. Y sí pasa, porque se van haciendo raíces de amargura en nuestro corazón. Y dice Hebreos, capítulo 12, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura y seamos contaminados. Por eso qué importante, hermano, es ser como niños y perdonarnos, y perdonar la ofensa, y perdonar el agravio. Amén. Pero a veces decimos, es que ya se pasaron, no es que ya, o sea, ya llegué a mi límite, decimos. Entonces, dice el 4, mas os digo, amigos. Ahora ya no se está refiriendo a ellos como discípulos. Ahora ya está refiriendo a ellos como amigos. Y hoy el Señor te dice amigo. Amén. Qué importante es llegar a ser amigo de Dios. Porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Por eso cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, encubriré a mi amigo. No, le voy a decir lo que voy a hacer. Y cuando Abraham se enteró de lo que iba a hacer, intercedió. Quizás Dios te diga lo que va a hacer con alguien. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Orar. No decir, qué bueno porque se lo merece. Dale duro, Señor. ¿Verdad? No, sino decirle, Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Pudieras soñar a alguien en alguna situación muy difícil. Y el Señor de esa manera te está avisando que eso le va a pasar. Entonces tú tienes que orar y pedirle al Señor misericordia. Porque el juicio ya está. Entonces lo que necesitamos es que Dios haga misericordia. Pero si no quiero que tenga misericordia con esto. Entonces dice, mas os digo, amigos míos, no temáis. ¿A quién? Después, nada. Bueno, solo mataron el cuerpo, ya no pueden hacer nada. No pueden tocar el alma, no pueden tocar el espíritu. Entonces dice, pero enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder. Entonces el infierno existe o no existe. Porque los testigos dicen que no. Pero ¿qué dice la Biblia? Es que, hermano, no es algo que yo me estoy inventando ni algo que yo estoy manipulando. Es algo que
Egipto. Pero os enseñaré a quién debéis temer a aquel que después de haber quitado la vida. Ahora, ¿quién es el que te puede quitar la vida? No me va a decir que el diablo, no va a decir que la niña blanca, la niña azul. No, Dios, porque Dios da vida y quita la vida que no. Y tiene el poder para echarle el infierno, si os digo. Ahora, ¿por qué si nos está haciendo una advertencia de que tengamos cuidado de lo que hacemos? Porque si no vamos a ir a parar a dónde. Y nadie quiere ir para allá, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni a uno de ellos, aunque se vendan los pajarillos, el Señor tiene cuidado de ellos y siguen siendo del Señor. 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Para que usted vea el control que el Señor tiene. Digo, los que están medio calvitos, más fácil. Pero hermano, dice la Biblia que el Señor tiene todos los cabellos de nuestra cabeza. Imagínense. ¿Y usted sabe cuántos cabellos tiene? Nadie de los que está aquí va a decir, yo tengo tantos cabellos. Póngase a contarlos y luego me avisen. Entonces, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahí el Señor te está diciendo, tú vales más que los animalitos. Tú vales más que las otras creaciones porque tú fuiste hecho a imagen y a semejanza de Dios. Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona importante. No te sientas insignificante. ¿Cuántas veces el enemigo nos hace sentir insignificantes? ¿Cuántas veces el enemigo nos hace sentir infelices? ¿Sí o no? Ese es el propósito del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo nos hace compararnos con otras personas? Pero eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Porque el enemigo nos quiere ver tristes, porque el enemigo nos quiere ver derrotados, ¿verdad? Y a veces el clima, hermano, está lloviendo y dice, en la noche está muy triste. No, el triste es usted, ¿verdad? Entonces usted se tiene que alegrar en el Señor. Que ayer empezó a llover y no paraba de llover. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, usted vale demasiado. Vale tanto que Él dio su vida por nosotros. Entonces, en ninguna manera valemos poco. Y somos un pequeño remanente. Pero dice la Biblia, no teman manada pequeña, porque a mí me ha placido darles el reino. ¿Cuántos dicen? Y eso es lo importante de todo. Entonces, sigamos en el siguiente versículo. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ahora, ¿cómo vamos a confesar a Dios delante de los hombres? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Podemos confesar a Dios o podemos negarlo, pero Él quiere que lo confesemos. Hermano, que la gente cuando vea nuestras obras glorifique a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos estamos esforzando por llevar a cabo una regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Nadie dijo que somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por medio de la palabra del Señor. Amén. Entonces, dice el 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los hombres. ¿Usted cree que hay gente que niega eso? ¿Tú eres cristiano? No.
Pero pedimos ahí, sí, a ver. No, pero te parece que tú ya eres aleluya y ya estás haciendo de las tuyas. No. Entonces, no se avergüence, dígale, pues, para la honra y gloria de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque luego la gente, si sabe que te da pena, ahí va a estar. ¿Y a dónde vas? Por ahí, a dar una vuelta, pero ya va a llover. No quiero mojar, dice. Entonces, no, hermano. Seamos valientes para confesar nuestra fe. Y cuando alguien te diga, ¿cómo eres cristiano? Dígale, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, en el versículo 10, y si todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será condenado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Por eso es importante, hermano, que cuando no entendamos algo mejor oremos y no descartemos y no digamos esto es de Dios, esto no es de Dios. Es que, hermano, cada iglesia se mueve de una manera diferente. Y hay hermanitos que cuando les cae el Espíritu se sacuden, se caen. Pero pues así fueron enseñados ellos. Y pues ser respetables. Pero no podemos pararnos en la posición de decir, eso no es Dios. Porque podemos estar blasfemando. Tantos dicen amén. Imagínense en qué condición estaban el día del Pentecostés. Que creyeron que estaban borrachos. Aunque Pedro se levantó y dijo que no estaban borrachos. Pero imagínense lo que pasó ese día. ¿Verdad? O sea, ¿de qué manera se les manifestó el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces mejor no nos precipitemos a hacer juicios o a llenarnos de prejuicios, o incluso cuando alguien muere, a decir está en el infierno o está en el cielo, porque nosotros no somos Dios. O sea, solamente Dios sabe dónde está, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos damos de bien espirituales, ese está en el infierno, ¿verdad? No. Entonces, dice el 11: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora. No te preocupes, solo lee. No te preocupes, solamente llenas tu cántaro de agua. O sea, y ya cuando te toque hablar, Dios te lo va a recordar. Pero vas a decir, ¿pero por qué no me está recordando el Señor? Solo recuerdo la serie de Netflix que estoy viendo día y noche. No recuerdo ni un pasaje de la Biblia. Y si le cuento de la serie, está bien buena también. No, hermano, sino que usted llene, está bien, hermano, que tenga momentos de relax y todo eso, pero también dedique tiempo a la lectura de la palabra para que cuando se necesite hablar o le pregunten algo, usted sepa qué decir. Y mucha gente, como no sabe qué decir, dice, le voy a tener a mi pastor padre. No, hermano, mejor tiene su cántaro de agua, ¿verdad? Para que sepamos que vamos a responder. Dice el 13: y le dijo uno de la multitud. Fíjese, ahora ya no son los discípulos, sino uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora resulta que el Señor iba a partir herencias, ¿verdad? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Partidor. Y le dijo, mirad, guardaos. ¿Qué me estaba diciendo? Avaricioso. Avaricioso. Guárdate de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. Tú no vales por lo que tienes. Tu
Tú vales por lo que eres. Pero yo soy totalmente palacio, pastor. Está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero tú vales por lo que eres, no por lo que tienes, no por la colonia donde vives, no por la posición social que tienes. Tú vales porque eres un hijo de Dios. Pero el sistema llamado mundo, hermano, nos dice que si tienes, vales. Y si no tienes, no vales. Y si puedes ir a comprar en el Buen Fin, y ya se viene el Buen Fin, ¿verdad? Ya se viene. Y yo digo, pero hay que ponerle a lo mejor Buen Fin al pecado, ¿verdad? Entonces, pero a veces, hermano, la gente va a ir a las tiendas y vas a ver cómo van con sus pantallotas ahí, hermano. Y a veces dices, yo no tengo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermano, que de la vida del hombre, ¿está conmigo? Que no es por lo que tiene. Amén. ¿Lo puede volver a leer? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos glorifican su nombre? También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido. ¿Cuánto había producido? Mucho. ¿Cómo cree que se siente ese hombre? Feliz. Porque ¿quién no se va a poner feliz de que lo que tiene se reproduce? Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo le dijo Dios? Necio. ¿Por qué? Porque vivió enfocado en lo material. O sea, no es malo lo material, es elemental. Pero lo malo es cuando no buscas a Dios, solamente vives pensando en lo terrenal. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuánto trabajo cuesta, hermano, formar un patrimonio? ¿Y en cuánto tiempo se puede acabar ese patrimonio? Lo hemos visto. Gente, hermano, que se echa de un patrimonio tremendo y viene la descendencia y ¿se acabó? ¿Ya se acabó? Entonces, dice, y lo que has provisto, ¿de quién? Hay cosas, hermano, que el dinero no puede comprar, como la salud. Ayer hablaba con una pastora y le decía, mire, fulano de tal tiene muchas cosas, pero yo creo que él querría no tener tantas cosas y tener salud, porque todo el dinero que tiene se lo está gastando en curarse. Y yo creo que si algo con lo que Dios nos ha bendecido es con la salud. Y eso es algo importante. Y eso es elemental. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, imagínense, hermano, cuánta gente poderosa, influyente, murió en el COVID. Y fueron a los mejores hospitales. Y fueron atendidos por los mejores médicos. Tal vez hasta fueron a otros países para uno morir. Y aún así murió. ¿Y de qué sirvió, hermano? Tanto dinero, si al final del día no pudieron tener salvación. ¿Amén? Entonces dice el versículo 21. ¿Qué dice? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Porque él vivía enfocado en él. Si usted lee el texto, solo era él, yo, mis graneros, lo que he hecho, y todo giraba alrededor de él. A los demás no les importaba. El afán y la ansiedad, dice el 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis vuestra vida.
¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. O sea, una cosa es que tengas necesidad y otra cosa es que te afanes. Porque entonces ya estás afanado y afanado y afanado y afanado y afanado. El 23 dice: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. 24. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, si Dios alimenta los cuerpos, ¿tú crees que no te va a alimentar a ti? ¿Tú crees que no va a tener cuidado de ti? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse a su estatura? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? El problema es cuando caemos en el afán, porque el afán nos trae la ansiedad y la ansiedad no nos deja ser felices. 27. Considerad los niños. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hijan. Mas os digo que Dios Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres? ¿De qué? Hay que tener más fe. Hay que tener más confianza en Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y pase lo que pase en el mundo, usted tiene que tener su confianza puesta en eso. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos y en inquietud, porque todas estas cosas busca la gente, y usted no es del mundo, usted es del Cristo. Pues, entonces usted debería estar pensando cómo agradar a Dios. Dice: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y cuando Dios sabe que de qué tienes necesidad, te lo va a dar. Cuando Dios sabe de qué tienes necesidad, te lo va a suplir. Amén. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. 31. Más buscar. ¿Qué va a ser añadido? El vestido, la comida, todo lo demás. ¿Pero qué tengo que buscar primero? A Dios. ¿Quién tiene que ocupar en primer lugar? Dios. Y todo lo demás se te va a añadir. Dice el 32: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es que somos bien pocos. Es que mira, hermano, Dios es un Dios de hermano. Amén. Qué bueno por los que tienen multitudes, pero pues a nosotros nos tocó ser un remanente. Y no nos vamos a poner a llorar por eso, ¿verdad? Sino que el Señor nos ha dado el reino. ¿Qué dice el 33? Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega. Allá no le van a robar nada, porque allá no van a entrar los ladrones. Amén. 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y nuestro mayor tesoro debe de ser Dios. Y el motor de nuestra vida debe ser: donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Dice el versículo 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas. ¿Qué necesitamos para encender la lámpara? Aceite. ¿De qué es figura el aceite? De la unción. ¿Cómo podemos obtener el aceite? Orando. Porque ¿cuántos cristianos, hermanos, tendrán la lámpara apagada? ¿Verdad? ¿De qué sirve tener una lámpara si no la pusiste a cargar? Y te acuerdas, hermano, ya la necesitas y no la cargué. No, pues no sirve de nada. Por eso dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué nos vamos a ceñir los lomos? Con la verdad. Y la palabra del Señor es la verdad. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y le abran, enseguida. A veces lo van a visitar y dicen: pues tú me toques, creo que hijo me abriste, porque no estamos pendientes. Pero nosotros tenemos que estar pendientes. Dice el versículo 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya como velando. De cierto os digo que se extinguirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. ¿Por qué? Porque estaban alerta, porque estaban velando, porque lo estaban esperando. 38: aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si nos hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Y más vale que cuando el Señor venga nos halle haciendo lo bueno y no haciendo lo malo. El 39 dice: pero sabedes que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Porque siempre pasan cosas desagradables cuando menos uno lo espera, cuando menos uno lo piensa. A veces llegan visitas cuando menos las esperan. Eso no creo que nadie me visite. Y llegan las visitas, ¿verdad? Y ese día dijiste: no vamos a hacer nada, no vamos a barrer, vamos a estar descansando, y de repente te tocan la puerta. Y llegó la visita inesperada, ¿verdad? Y le dicen: es que te quisimos dar la sorpresa. Y dice: ay. 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá en su casa? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Cada quien haciendo lo que el Señor le manda hacer. No haciendo otra cosa, sino lo que el Señor le puso a hacer. Dice el versículo 44: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque encontró fidelidad, porque encontró lealtad, porque encontró compromiso. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagar, ese Señor ni viene. No creo que venga ahorita que estoy borracho, y de repente llega el Señor y me encuentra bien borracho. En el 46 dice: vendrá el Señor de aquel Señor en el día que este no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. ¿Dónde le va a poner? ¿Y usted sabe dónde van a estar los infiernos? Y era un siervo
Y era alguien que trabajaba para Dios. Pero dice que lo va a poner con los gentiles. ¿Amén? ¿Qué más dice? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos Ay, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó. Y siempre le estaban diciendo, prepárate. Siempre le estaban diciendo, arregla tu vida. ¿Y qué decía? Pues bueno, vamos a la iglesia. No, sí voy a ir, pero ahora para el otro año. Ya, ahora sí para el otro año va a tener pastor todos los cultos, voy a estar. No, en serio, ahora sí, ya voy a salir del congelador, ahora sí. ¿Verdad? Pero ¿qué tal el Señor viene en diciembre, a mediados de diciembre, y están hablando en enero? Entonces, y no se preparó. Es como cuando usted le dice a sus hijos, vamos a ir a tal lado, arreglen su mejor. Y llega usted y no se ha preparado. ¿Qué dice usted? Ahí me alcanza, yo ya me voy, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad. ¿Cuánta demanda será más para los que saben y no hacen? Y no hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Dice el versículo 48, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado. Por eso dice el Señor, procuren no hacerse maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque uno va a ser juzgado en base a lo que sabe. Entonces, hay algunos cristianos que dicen, ya no voy a leer nada. Ya. No, porque también por eso va a ser juzgado, por negligencia. Por no escudriñar la palabra. Mejor es estudiar y aplicar. Dice el versículo 49. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué dice el 51? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino dispensación. Porque de aquí en adelante 5 en una familia serán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué le parece? Porque no todos van a estar de acuerdo. Porque no todos van a querer buscar a Dios. Qué bueno que todos en una familia quisieran buscar a Dios. Pero hay gente que no va a querer. Y se va a enojar contigo. Y hasta te va a dejar de hablar. ¿Qué dice el 53? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Oiga, la suegra contra la nuera. ¿Por qué? Porque no era, pero sí fue. Entonces, y la nuera contra su suegra. Tremendo, ¿ah? Dice el 54, decía también a la multitud. Cuando veáis la luz que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Cuando sopla el viento del sur decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Se acuerda de qué empezó hablando el capítulo 11? De la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y ahora, ya que vamos concluyendo el capítulo 12, dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís el tiempo? Mira, hermano, todos sabemos el tiempo que nos tocó vivir. Todos sabemos lo que está pasando.
Y unos están tomando la decisión de afirmarse más en Dios y de prepararse. Pero otros hacen como si no supieran. Hacen como que no pasa nada, todo va a estar bien, vamos a seguir viviendo muchos años más, no se va a acabar el agua, no van a seguir los desastres naturales. Pero nosotros sabemos perfectamente el tiempo que nos tocamos vivir. Entonces, no podemos vivir como si no supiéramos lo que va a pasar. Amén. Entonces, dice el versículo 57. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, proponen el camino regular de tu vida. No sé que te arrastre el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que haya pagado. Tenemos que aprender a conciliar y a reconciliarnos. Me llama la atención el siguiente título porque dice: arrepentidos. ¿A quién le está hablando el Señor? A los discípulos, a la iglesia. ¿Arrepentidos o pereceréis? En este mismo tiempo estaba ahí algunos acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, es que yo soy pecador, pastor, pero ese es más pecador que yo. Dice el 3: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Cambio de mentalidad. No podemos seguir pensando igual. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque siempre que le pasa algo a alguien, asumimos que es por pecador. Así ha de haber andado, ¿verdad? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿A qué está llamando el Señor a la iglesia en este último tiempo? Al arrepentimiento. ¿A qué está llamando el Señor a la iglesia en este último tiempo? A volverse a Dios. ¿A qué está llamando el Señor a la iglesia en este tiempo? A volverse a la senda antigua. Dice el versículo 6: y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada. A ver, espérenme tantito, ¿cómo está esto? Tenía una higuera ¿y qué hacía la higuera con las viñas? Como que estaba en el lugar equivocado. No, viña es donde estaban los sembradíos de las uvas para hacer el vino, el viñedo. Pero esta higuera se perdió. Estaba hermano en donde había viñas, y vino a buscar fruto en ella y no halló. Imagínense que el Señor venga a buscar fruto hoy y la higuera se ve frondosa, se ven las hojas, es la apariencia, pero no hay fruto. Y el Señor no quiere hojas, el Señor quiere fruto. El Señor quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Porque ¿cómo alguien puede decir que está en Cristo y no tiene frutos dignos de arrepentimiento? Debemos de tener frutos. Entonces dice el versículo 7: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no lo hay. Fíjese, 3 años. Y por más que buscaba,
No encontraba nada. Córtala. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza también la tierra? Y eso es algo tremendo, hermano, porque cuando alguien no da fruto, y el Señor ya vino a buscar fruto, y no da fruto, el Señor lo puede cortar. Y eso nos habla de cortarlo de la tierra. Porque dice, ¿para qué lo dejo si queda fruto? En el 8 dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. No lo cortes. Déjalo otro año. Ya se nos fue un año, ¿no? ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántos alcanzaste? ¿Verdad? Y ya se está acabando el año. Y si Dios permite, nos va a dar otro año. ¿Y qué vamos a hacer con ese año nuevo? ¿Verdad? Hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, entonces el Señor siempre nos da oportunidad. Y dice Dios, te voy a dar otra oportunidad. Pero a veces las oportunidades se pueden acabar. Porque tampoco las oportunidades son inagotables. Por ejemplo, a Jezabel le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero no quiso. Amén. A su pueblo de Israel, hermano, le dio tiempo para que lo buscara. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Entonces es tremendo, hermano, cuando Dios nos da la oportunidad y nosotros la desaprovechamos. Cuando nos vemos al borde de la muerte y el Señor dice, te voy a prolongar más vida para que lo busques. Y entonces uno tiene, hermano, que aprovechar el tiempo, porque el tiempo que nos ha tocado vivir es peligroso. Y es tan peligroso, hermano, que muchos están apostatando de la fe. Y es tan peligroso, hermano, que muchas iglesias están cerradas. Y es tan peligroso, hermano, que muchos ministros están dando por vencidos. Y están diciendo, no, ya no puedo. Pero no es tiempo de detenerlo. Es tiempo de avanzar. Y es tiempo, hermano, de hacer un análisis en nuestra vida y decir, vamos a caminar y nos vamos a esforzar, como dice la palabra. Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder practicar lo que aprendemos. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por esta enseñanza de la levadura de los fariseos. Tú quieres encontrar fruto en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder vivir con tu amor y temor. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Te bendecimos.